Antonio estaba sentado en su sillón favorito, contemplando la tenue luz del atardecer que entraba por la ventana. La casa parecía más grande de lo que realmente era, quizás por el eco que acompañaba cada paso o por la ausencia de voces. Miró un estante lleno de fotografías antiguas, momentos congelados en el tiempo que parecían pertenecer a otra vida. En el estante superior había una foto especial. Era él, más joven, sosteniendo a Lucas en sus brazos, con sonrisas que ahora parecían pertenecer a extraños. Antonio suspiró profundamente, sosteniendo con cuidado el marco de fotos. «Donde salió todo mal», murmuró para sí mismo, con la voz quebrada por la soledad. En los últimos años, había intentado todo para volver a conectarse con su nieto. Llamadas telefónicas sin respuesta, mensajes ignorados e incluso visitas que terminaron con las puertas cerradas antes de que pudiera decir una palabra. No se trataba solo de la pelea de hace años, sino del orgullo que ambos mantenían como un muro entre ellos. Antonio caminó lentamente hasta el teléfono fijo de la habitación. El aparato, un modelo antiguo, parecía tan testarudo como él mismo. Marcar el número de Lucas ya se había convertido en un ritual. Con cada toque insensible, cerraba los ojos y esperaba escuchar algo más que silencio. Esta vez, el mismo mensaje frío llenó el vacío: «Este número no está disponible actualmente». «Deje un mensaje». Con mano temblorosa, colgó. El reloj de la pared marcaba las 6:15 p.m., pero el tiempo parecía haberse detenido. Regresó a su silla, con el peso de los recuerdos sobre sus hombros. Algo dentro de él le dijo que necesitaba intentarlo de nuevo, pero de otra manera. Tomó papel y lápiz y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron lentamente, llenas de pesar y amor. Con cada línea, Antonio se abrió como nunca antes lo había hecho, confesando sus errores, sus anhelos y la esperanza de que Lucas pudiera, al menos, escuchar lo que tenía que decir. Una vez que terminó, dobló con cuidado el papel y lo colocó en un sobre. No sabía si esta carta llegaría a su destino, pero sabía que necesitaba escribirla. Fue su último intento por llenar el vacío que había dejado el silencio. Esa noche, mientras colocaba la carta sobre la mesa, Antonio sintió una ligera opresión en el pecho. Ignoró el malestar, creyendo que era solo cansancio. Sin embargo, algo en la forma en que el silencio parecía más pesado indicaba que, tal vez, el tiempo se estaba acabando. La mañana siguiente llegó con el tímido resplandor del sol atravesando las cortinas de Antonio. El sobre blanco sobre la mesa parecía casi brillar, como un recordatorio constante de lo que aún quedaba por hacer. Antonio se levantó con esfuerzo, sintiendo su cuerpo más pesado que de costumbre. Tenía planes claros para ese día: encontrar a alguien que pudiera entregar la carta. Poco a poco se vistió con el esmero de quien quiere lucir impecable, incluso para una tarea sencilla. Llevaba una camiseta azul, la misma que había usado en el cumpleaños de Lucas años atrás, como si eso pudiera traerle suerte. La opresión en su pecho aún persistía, pero se sacudió el malestar con un sorbo de café fuerte y la determinación de no dejar nada sin terminar. Mientras caminaba por la calle, Antonio se perdió en sus pensamientos. Recordó cuando Lucas era solo un niño, corriendo por los campos detrás de la casa. «Abuelo, mira lo que encontré», dijo el niño, sosteniendo pequeñas piedras que consideraba tesoros. Eran tiempos más sencillos, cuando el amor entre ellos no necesitaba palabras. Al llegar a la plaza central de la ciudad, Antonio vio a Carlos, un viejo amigo de la familia. Carlos era un hombre de mediana edad, siempre dispuesto a ayudar y conocía bien la delicada situación entre Antonio y Lucas. «Carlos, necesito pedirte un favor», dijo Antonio, entregándole el sobre. «Es importante. Quiero que le lleves esto a Lucas. No sé si puedo hacer esto solo». Carlos miró el sobre y luego el rostro cansado de su amigo. Sabía que algo en esa súplica contenía más que palabras. «Por supuesto, Antonio. Te lo entregaré personalmente», respondió con un firme apretón de manos. De regreso a casa, Antonio sintió el alivio de haber cumplido lo que parecía ser su misión más importante.
pero al mismo tiempo, había una tristeza silenciosa en su corazón. Sabía que no podía controlar la reacción de Lucas. Todo lo que podía hacer ahora era esperar. Al caer la noche, la opresión en mi pecho volvió, esta vez más fuerte. Antonio se sentó en el sofá, intentando controlar su respiración. Debe ser simplemente cansancio, pensó, pero su instinto decía lo contrario. Antes de que pudiera buscar ayuda, un dolor agudo lo golpeó. El sobre fue entregado, pero a Antonio parecía que se le acababa el tiempo. Lucas estaba sentado en el sofá de su departamento, mirando la pantalla de su teléfono celular. Simplemente había ignorado otra llamada de su madre, algo que había estado haciendo con frecuencia. La verdad es que no tuvo paciencia para reabrir viejas heridas. El nombre de su abuelo, Antonio, todavía pesaba en su memoria, pero era un peso que prefería evitar. Su vida, ahora en una ciudad lejana, parecía muy diferente de su infancia en el campo. Lucas siempre se dijo que los lazos familiares eran complicados y que era más fácil seguir adelante solo. Pero ese día, su rutina se vio interrumpida por un inesperado golpe en la puerta. Al abrirla se encontró con Carlos, el viejo amigo de su abuelo. Carlos parecía incómodo, sosteniendo un sobre que le entregó a Lucas sin decir mucho. Antonio me pidió que te diera esto, dijo Carlos, con tono serio y una mirada llena de algo que Lucas no pudo descifrar. Lucas aceptó el sobre, pero dudó antes de abrirlo. Tan pronto como cerró la puerta, se sentó a la mesa, mirando el papel como si fuera una cápsula del tiempo. Respiró hondo y, con manos temblorosas, finalmente la abrió. La letra firme y familiar de Antonio se apoderó de la página. Las palabras comenzaron a formarse en su mente, cada línea cargada de emoción. Lucas. Si estás leyendo esto, significa que todavía tenemos una posibilidad de entendernos. Quiero que sepas que siempre te he amado, incluso en los momentos en que nuestras diferencias hablaban más fuerte. Cometí muchos errores, pero el mayor error fue no luchar lo suficiente por nosotros. Perdóname si fui duro, si no supe demostrar mi amor de la manera correcta. No sé cuánto tiempo me queda, pero espero que algún día puedas mirar hacia el pasado con menos dolor y más amor. Siempre serás mi nieto y nada cambiará eso. De todo corazón, Antonio. Lucas sintió un nudo en la garganta. Las palabras, tan simples y directas, lo golpearon como un puñetazo. Se levantó de la mesa y comenzó a pasear por la habitación, como si intentara escapar del torbellino de emociones que ahora lo abrumaba. ¿Por qué nunca había respondido a los intentos de su abuelo? ¿Por qué dejó que su orgullo hablara más alto? Los recuerdos de la infancia comenzaron a aflorar, su abuelo enseñándole a pescar, contándole cuentos junto al fuego, tomándole la mano cuando tenía miedo a la oscuridad. Lucas volvió a sentarse y se pasó las manos por la cara. No podía dejar cosas así. Antonio estaba intentando volver a estar juntos y tal vez todavía había tiempo. Decidió que necesitaba ver a su abuelo, aunque fuera difícil. Horas más tarde, Lucas estaba en la carretera, conduciendo hacia la ciudad donde pasó su infancia. Con cada kilómetro recorrido, su determinación crecía, pero también crecía su miedo. ¿Lo perdonaría su abuelo por tardar tanto? Ya había caído la noche cuando vio las tenues luces de la ciudad en el horizonte. Sabía exactamente a dónde ir, la sencilla casa donde se habían creado tantos recuerdos. Pero antes de llegar recibió una llamada de su madre. Lucas. Tu abuelo está en el hospital, dijo con la voz entrecortada. Lucas sintió que el mundo se derrumbaba. Aceleró, con la carta de Antonio a su lado, esperando no llegar demasiado tarde. Lucas entró al hospital con pasos apresurados y el corazón acelerado. El olor a desinfectante y el murmullo de los fríos pasillos lo envolvieron, aumentando la sensación de urgencia. No sabía qué esperar, pero la posibilidad de no poder hablar con Antonio lo aterrorizaba. En la recepción encontró a su madre, cuyo rostro mostraba signos de preocupación y noches de insomnio. Ella se levantó al verlo, sorprendida pero sin palabras. Lucas, con la carta todavía en la mano, se apresuró a preguntar.
¿Dónde está? En la UCI, respondió ella, con la voz llena de emoción. Está inconsciente, pero sigue aquí, Lucas. Todavía hay tiempo. Sin esperar más, acudió a la unidad de cuidados intensivos. Cuando entró, vio a su abuelo acostado en la cama, rodeado de máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón y cada respiración. Antonio parecía tan frágil, tan lejos del hombre fuerte y vivaz que recordaba. Lucas dudó antes de acercarse. Un torbellino de emociones lo golpeó: culpa, anhelo, amor. Lentamente, tomó la mano de su abuelo, sintiendo su piel fría y áspera. «Abuelo, soy yo, Lucas», dijo con la voz entrecortada. «Leí tu carta». Las palabras comenzaron a fluir, como si la presencia del abuelo inconsciente fuera suficiente para romper años de silencio. «Fui un idiota. Dejé que el orgullo me llevara. Tú siempre estuviste ahí, intentándolo, y yo no hice nada. Perdóname, por favor. Te extraño mucho». Mientras Lucas hablaba, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Apretó con más fuerza la mano de su abuelo, como si eso pudiera traerlo de vuelta. De repente, el monitor cardíaco empezó a pitar de forma irregular. Los médicos y enfermeras entraron rápidamente y le pidieron a Lucas que saliera de la habitación. Dio un paso atrás, todavía sosteniendo la carta, mientras observaba al equipo médico intentar estabilizar a Antonio. Fuera de la UCI, Lucas caminaba de un lado a otro, incapaz de contener su angustia. Su madre intentó consolarlo, pero él apenas podía oír sus palabras. «No dije todo lo que tenía que decir», murmuró, mirando la puerta cerrada de la UCI. Pasaron minutos que parecieron horas hasta que uno de los médicos salió. El rostro serio del profesional fue suficiente para que Lucas entendiera lo que había sucedido. «Hicimos todo lo que pudimos», dijo el médico. Lucas sintió que sus piernas se debilitaban. Se aferró a la pared para evitar caer mientras la realidad lo aplastaba. Antonio ya no estaba. El abrazo que tanto anhelaba nunca sucedería. La casa de Antonio parecía aún más vacía sin él. Lucas caminó por las habitaciones en silencio, sintiendo el peso de la ausencia en cada rincón. El familiar olor a madera vieja y café amargo todavía estaba allí, como un eco del pasado. Sobre la mesa del salón, una pequeña grabadora llamó su atención. Al lado, una simple nota decía: «Para Lucas». Con manos temblorosas, presionó el botón de reproducción. La voz de Antonio apareció, ronca pero llena de emoción, llenando el espacio. «Lucas, muchacho. Si estás escuchando esto, significa que tal vez no hubo tiempo para que hablemos en persona. Pero quiero que sepas algunas cosas que no cabrían en una carta». Lucas se sentó lentamente, agarrando la grabadora como si pudiera abrazar a su abuelo una vez más. «Siempre te amé, incluso cuando parecía que estábamos en lados opuestos. No fue fácil para mí verte partir, pero siempre apoyé tu felicidad. Lamento no haber sido el abuelo perfecto. He cometido errores, pero cada uno de ellos vino de querer lo mejor para ti». La voz de Antonio vaciló, pero continuó con firmeza. «Nunca dejes que el orgullo aleje a quien amas, Lucas. La vida es corta, más corta de lo que imaginamos. Perdonar es difícil, lo sé, pero es lo que nos hace libres. Y te perdono, muchacho. Pase lo que pase, aquí siempre habrá amor, esté donde esté». Lucas no pudo contener las lágrimas. Apretó la grabadora contra su pecho, como si pudiera sentir la calidez del abrazo que nunca sucedió. Al día siguiente, Lucas decidió que era hora de empezar de nuevo. Llamó a su madre y se disculpó por todos los silencios. Prometió visitarlo más a menudo y, sobre todo, mantener viva la memoria de Antonio. Unas semanas más tarde, Lucas inició un pequeño proyecto en honor a su abuelo. Visité hogares de ancianos, escuché sus historias y ayudé a reconectar a familias separadas. La carta de Antonio y la grabación se convirtieron en su guía, un recordatorio constante de que nunca es demasiado tarde para amar y perdonar.
En el último cajón de la casa de Antonio, Lucas encontró una foto antigua, él y su abuelo, riendo mientras pescaban. Lo puso en un marco nuevo y se lo llevó a casa. Ahora, cada vez que la miraba sentía que, de alguna manera, ese abrazo perdido se había convertido en algo más grande, una lección de vida que llevaría consigo para siempre. No es necesario decir todas las palabras en la vida, pero el amor verdadero encuentra la manera de ser escuchado, incluso cuando el silencio se impone. Si te conmovió la historia de Antonio y Lucas, no dejes de compartirla con tus seres queridos. Nunca sabemos cuándo una palabra, un gesto o incluso el silencio pueden marcar la diferencia. Vuelve a conectarte, perdona y nunca dejes pasar el tiempo sin decir lo que hay en tu corazón. Y recuerda, la historia de Antonio puede ser la tuya también. Deja tu comentario abajo y comparte este mensaje de amor y perdón.